que puede evitar si encuentra cualquier amenaza. Los primeros rayos del sol no van a tardar en aparecer, y es por eso que todos estos animales deben de buscar un lugar seguro donde pasar el resto del día. Los puercoespines son roedores y se guían por su olfato en su búsqueda de alimento. Y nosotros, así, de esta manera, les damos a todos la bienvenida al anfiteatro de Biopaz. Y pasan las horas en la sabana, y gracias a los primeros rayos del sol, en ocasiones podemos observar la elegancia convertida en vuelo de una grulla coronada. A esta grulla no es habitual verla en solitario, ya que vive en grandes grupos y sin la protección de este, puede ser presa fácil para el resto de los predadores que esperan siempre oportunidades como esta para salir a cazar. La grulla no sabe que el peligro puede venir por cualquier lado y tiene que tener grandes reflejos. En este caso las amenazas vienen desde el cielo, ya que esta nueva especie puede ser un problema para la grulla. Y esta, ajena al peligro, picotea el suelo en busca de su alimento. Y es en ese momento cuando se puede ver sorprendida, como en este caso. Este ave es un buitre y por lo tanto no caza, así que la grulla no tiene de qué preocuparse. Concretamente se trata de un buitre de las palmeras que simplemente está de paso. Estas aves son más bien esquivas y rara vez se las ve, ya que evitan la presencia del humano. Estas dos especies rápidamente se retiran y es que saben que deben darle paso a nuevos animales. Porque el crujir de la hierba seca en la sabana delata la posición de nuevos animales. ¿Pero quién o quiénes se esconden detrás de la maleta? Porque además les encanta remover la tierra y dar con el alimento, y de paso, ¿por qué no?, darse un buen baño de barro. Una vez que han papillado y desbordado todo el anfiteatro, regresarán a la seguridad de su grupo. Ahora el sol está cada vez más alto y calienta el aire provocando corrientes térmicas. Es el turno de las grandes águilas que dominantes de la zona comienzan su tiempo de caza. Aprovechamos para comentarles que es muy importante que no se levanten en todo momento, ya que estas aves realizan vuelos muy rasantes. En esta ocasión es la reina de los cielos la que se presenta en el plano, es el águila rapaz. Con su impresionante silueta y su gran fuerza, es capaz de mantener a raya a todos los animales de la zona. Con sus poderosas garras atrapa sus presas, y luego se lleva durante a lugares seguros para devorar
en época de necesidad. Además, esta águila se retira porque su gran competidor está por la zona y también reclama espacio para cazar. Y algo posiblero que se alimenta de los peces que atrapa con sus poderosas garras. Pero ha elegido una mala zona, ya que esta ría no es lo suficientemente ancha para que pueda pescar y nuestra águila hoy lo tiene muy difícil. Además, la vegetación puede ser un obstáculo en su trayectoria, pero está en época de cría y ha de conseguir comida como sea, aunque sabe que solo cuenta con una oportunidad para lanzarse a pescar, ya que esta acción delatará su presencia. Bueno, y a pesar de su intento frustrado, seguro que no se rinde y volverá a intentarlo de nuevo. Recuerden lo que hemos dicho, este ejercicio es muy complicado. No le supone gran problema pasar en sitios complicados. En esta ocasión ha merecido la pena intentarlo. Como curiosidad, comentarles que este águila se llama la voz de África, por el grito fuerte y estridente que emite cuando canta. Nuestra águila no va a tardar mucho en retirarse y es que debe alimentar bien a sus polluelos. Después de muchas horas de vuelo, un buitre de cabeza blanca desciende para comprobar
ya han bajado al suelo y eso es algo muy peligroso para ellos. Deben de bajar para alimentarse, pero ahí corren muchísimos riesgos. Por eso los demás sobrevuelan el claro y esperan con ansia el momento de bajar al suelo a alimentarse. Poco a poco lo van haciendo. Es que el hambre es muy fuerte. Pero mucha atención porque es el momento de mayor riesgo para ellos. Ahora son vulnerables y puede pasar cualquier cosa. Muchísimo cuidado porque aparece este chacal. Que busca también su alimento y quiere unirse al festín. Pero el chacal es carnero y también un gran cazador. Ahora los dulces tienen el buche lleno y pesan demasiado para prenderle luego un vuelo. No le podrían vomitar para aligerar peso y huir del lugar. Pero estos dulces son fuertes y han conseguido espantar a nuestro chacal. Así que han conseguido sobrevivir un día más a los peligros de África. Así que ahora poco a poco todas estas aves se irán retirando, pues tan pronto como aparecen y se dan el festín son capaces de desaparecer. Y cuando